Buenos días a todos. Nosotras somos Cinema Paraíso y mi compañera Jimena va a compartir pantalla para empezar nuestra presentación. Bueno, Cinema Paraíso es un cineforo que realizamos desde la asignatura de cine para este semestre de 2022. Así que bienvenidos a nuestro segundo cineforo y les voy a presentar a los integrantes. En sí somos 6 integrantes. Kevin de la Cruz, que es de cuarto semestre de licenciatura en tecnología. Yerly Bonilla, Carolina Vázquez, Camilo Abreu, Jimena García y yo, Camila Cardona, que somos de quinto semestre también de licenciatura en tecnología. Nosotros hicimos nuestro cineforo como presentación para nuestro parcial final para cine. Y hoy vamos a ver la película Mácula, que fue realizada por estudiantes de licenciatura en comunicación de la universidad. En sí, nuestra línea temática trata sobre todas las películas que se han realizado durante todos los semestres en la asignatura de cine. Por los que no estuvieron en el cineforo pasado, fue la apuesta. En nuestra página Wix pueden encontrar el link y el foro pasado por si lo quieren ver. Entonces, a continuación, vamos a ver el corto de Mácula. Hola a todos, ¿logran ver la pantalla? ¿Sí se ve? Listo, entonces ya vamos a iniciar. Me dicen si se escucha. Sí. Estoy cansada de que mi libertad dependa de ti. Tenía que matarlo. ¿Por qué?
libro. Por eso lo mató. Los caminos tienen distintas brechas. Todas ellas, un albedrío. Si empezáramos a caminar por un bosque, ¿cómo nos daríamos cuenta por qué camino hemos pasado? La respuesta está en nuestra mente. Ella es muy triste. ¿Usted desea tomar algo? No, por favor. Bueno.
Que decía la carta, que decía, la vida no parecía estar en nuestro favor, pero hace falta algo. ¿Qué es? En mis cartas apareció la muerte como si se adueñara de tu destino. Sí, eso era. Eso era. Había luna llena. Las velas estaban encendidas. Había 5 personas conmigo. Comenzaron con el ritual. Ven, Inmácula Espíritu, ese es tu orum visita. Ven, Inmácula Espíritu, mente tu orum visita. Imple suprema gracia, espiritual esuntius. Ven, Inmácula Espíritus, mente tu orum visita. Imple suprema gracia, el espiritual. Había alguien más, alguien que venía del más allá. Ella se levantó en vida, empuñó el cuchillo y desapareció. Su muerte fue el paso para darme cuenta que necesitabas que alguien te cuidara como ella lo hizo conmigo.
pero de nuevo parecía que yo no era suficiente, hasta que la vi a ella. Su vida y mirada parecían tan puras que no podía pensar en otra cosa que necesitaras. Ahora ella iba a ser tu amuleto, la carta de tu muerte fallaría. Esa noche en medio del bosque hicimos que así fuera, pero me equivoqué, Juliana. Ahora veo que ella misma podría ser muerta. Aléjate de ella, no confíes en ella. ¡Por un libro! ¡Ah! ¡Por eso lo mató! No entiendo nada. Bueno, muy buenos días a todos. Damos inicio al Cineforo de Mácula en este Cinema Paraíso. Para empezar, quisiera charlar un poco con el público, que nos cuente un poco sobre qué entendieron, sobre la película, qué aspectos destacan, o por el contrario, si tienen críticas, aquí estamos para escucharlos. Bueno, entonces, cuéntanos, María Alejandra, ¿qué te pareció la película? ¿Estás ahí, María Alejandra? ¿Tienes audio?
Ah, vale, tranquila, no hay problema. Entonces, preguntémosle a otra persona por aquí. Sebastián Pinto. ¿Puedes hablar? O también pueden escribir por chat si desean dejar sus comentarios por allí. Isabel Cristina Bedoya, ¿tienes audio? Bueno, Valentina Correa Buitrago nos dice que le pareció muy interesante que la mayoría de tomas las hicieran en la universidad y que se logró captar muy bien ese aire un poco siniestro, típico de las películas de terror. Así es, aunque el día de hoy le tenemos invitados especiales como para que nos den una introducción o nos cuenten más a fondo como la trayectoria de lo que fue la grabación, la dirección, todo en cuanto a la construcción de la película Mácula. ¿Alguien más tiene algún comentario que decir, que mencionar? Bueno, entonces continuemos. Bueno, como pueden ver en pantalla, el sinopsis de Mácula dice: Julián es un joven que tiene constantes pesadillas, las cuales sospecha que tienen que ver con la muerte de su padre. Pronto se enterará que el asesino tuvo una relación con su novia, de la cual debe alejarse si quiere sobrevivir. La película Mácula se hizo en el año 2019, en el segundo periodo, en el segundo semestre, y pues trata de terror suspenso y dura pues 15 minutos con 51 segundos. Bueno, hola, vamos a hablar sobre los invitados. Entonces, listo, entonces tenemos a Norbey Echeverry Silva. Él es fotógrafo, ha realizado muchos cursos de fotografía, ha trabajado como camarógrafo en muchos eventos, también es monitor de la oficina de comunicación, toma fotos y videos para canales de la UTP y es tutor de matemáticas. Entonces, pues él nos va a contar un poco acerca de su experiencia en Mácula y cuál fue su trayecto. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, muchas gracias de antemano por la invitación. Bueno, les cuento. Pues en Mácula, la verdad, pues no sé si acá se encuentra el director de la película, Felipe. Pues yo hice de todo un poquito, ¿no? Apoyé en la parte de arte, en la parte de luces, también una parte en sonido. Traté de facilitar los equipos con los que yo trabajo usualmente en las grabaciones para el desarrollo pues de la película, porque pues la verdad en este tipo de trabajos ya todos los que hemos pasado por esta experiencia de la película, en cierta manera pues uno sabe que todos debemos de contribuir al desarrollo de la película. Entonces pues yo la verdad traté de apoyar lo más que pude.
Incluso hasta hice una especie de dolly, pues algo muy casero, hecho con tubos de PVC, unas llantas de unos patines combinadas con unas llantas de una patineta. Entonces eso fue algo que sacamos a utilizar dentro de ciertas tomas que se hicieron, por ejemplo, allá en el espacio del anfiteatro. La verdad nunca había estado en un anfiteatro, fue una experiencia bastante curiosa, porque pues la verdad estar en presencia de personas que están, cierto, que ya fallecieron y que son pues sus cuerpos son donados para estudio científico y biológico, pues creo que es algo con lo que yo no contaba, cierto. Yo pensé que íbamos a simular la escena del anfiteatro, pero pues cuando al director le concedieron el espacio de grabar allí, pues fue bastante interesante, y pues la verdad contamos con mucho apoyo, cierto, de las personas involucradas en esta producción. Pues la verdad yo sé que pues hay mucho para decir, sino que pues por el espacio del tiempo creo que de pronto pues yo creo que le podíamos dar paso a los compañeros que están, pues que participaron más de la dirección como tal, como el compañero Felipe. No sé si estará la compañera Lina, que también trabajó en el desarrollo de la producción, Juan David López, Nelson en el guión, junto con Caterina y con Laura, y en sí todos los que trabajaron con todo el desarrollo pues de sonido, a Esteban, Santiago, todos los que participaron, pues todos tuvimos una participación importante dentro de la producción, y hubiésemos querido pues generar, digamos, en este corto, porque esto es como un corto, de pronto un espacio de tiempo más largo, porque esa era, digamos, la idea del director. Pero pues dadas las condiciones que habían para la asignatura en ese momento, pues se limitó el tiempo, y pues creo que se alcanza a ver, digamos, la percepción de lo que se pretendía realizar desde el guión. Listo, muchas gracias, Norbert. Vale. Bueno, pues también tenemos al director de corto Mácula, y pues él es estudiante de licenciatura en Comunicación Informática Educativa, realizador de productos audiovisuales y director pues del corto que acabaron de ver. Entonces él nos va a compartir su experiencia como director en este corto y nos va a hablar sobre esto. Buenos días, ¿sí me escuchan bien? Sí, te escucho. Listo, pues les comento un poco de la historia de Mácula, pues porque algunos vi ahí en el chat que dijeron que no entendieron. Mácula es la historia de Julián. Julián se ve como inmerso en la muerte de su abuelo, quien era muy cercano de él, y a partir de ese momento como que empiezan a pasar muchas cosas. Se da cuenta que su abuelo, para protegerlo de una maldición que tiene pues la familia, hace un ritual en el cual invoca una protección, que en este caso es Sofía, la novia, pero todo como que se vuelve un problema cuando Sofía quiere liberarse de toda esta protección y de estar ligada a Julián, y decide matar a su abuelo y de cierta forma buscar el libro del cual fue invocada para poder liberarse de Julián. Después empieza como toda esa historia en donde Julián tiene como todas las preguntas que se hace de por qué murió su abuelo, quién lo mató, quién es Sofía realmente, alguien que conoce y después realmente suele ser otra persona. Después de eso es un poquito ahí como una especie de sinopsis contada ya por mi persona.
pues, ¿qué les cuento de mi experiencia? Realmente fue difícil producir la película. Al principio de película teníamos 41 minutos en la parte pues, de edición, y la tuvimos que reducir pues a los 15 minutos que están en estos momentos, que es pues la versión final, ya que había muchas cosas que no tenían como coherencia. Entonces pues tratamos como de dejar como lo más claro de la película. Fue un proceso muy difícil porque pues había muchas personas en la parte de producción. Éramos alrededor de 25, 26, 30 estudiantes, creo. No sé, creo que Juan David me puede aclarar esa parte, me puede recordar, pero pues no recuerdo. Creo que estaba entre eso, entre 25 y 30 personas, y pues todos éramos ahí metiéndole como a la película para que saliera lo mejor posible. Entonces, dirigir esa parte fue siempre muy difícil, porque uno choca mucho con las emociones de los compañeros, con muchas cosas. ¿Qué más les puedo contar? Fue una experiencia bonita porque pues, fue la idea de muchas personas. En cuanto a guión, fue muy difícil por mi parte, porque de cierta forma el guión estaba escrito de forma muy literaria, y al tratar de pasarla a esta propuesta audiovisual cinematográfica, tuve que hacer varios cambios, pero igual con mi compañera Laura, que era la encargada del guión, como que tratamos de hacerlo lo mejor posible. No sé, o sea, si tienen preguntas, háganlas. No sé qué más les pueda contar. Sí, Felipe, en cuanto cuando mencionas que pues que se hicieron cambios en el guión y a la hora de la producción, ¿qué tan drásticos fueron estos cambios o qué tan notables fueron? No, o sea, los cambios, pues sí hubo cambios, pero yo siempre traté de mantener como la idea de Lau. Entonces había cosas que no se podían hacer en cuanto, por ejemplo, ver esa relación entre los personajes de Julián y el abuelo. Eso fue muy difícil porque en lo que había escrito mencionaban cosas que pues, realmente cuando uno las va a ver en imagen o en la pantalla no son posibles, como ver esa estrecha relación. No sé si vieron en algún momento cuando Julián está en la universidad y entra a la clase, tiene un flashback en donde se reúne de nuevo con su abuelo. Entonces, esto estaba escrito en el guión de una manera diferente, en donde decía que ellos siempre iban al bosque, pero pues por tiempo y todo esto, no se nos permitió como intensificar como más ese indicio de que ellos siempre iban al bosque y tenían una relación más cercana. Entonces, con lo que tratamos de cubrir esa parte fue mostrando en varias ocasiones al abuelo, que permitiera el abuelo aparecérsele a Julián y de cierta forma mostrar que tenían una relación muy cercana. Entonces, fueron como partecitas como esas. Y ya, no sé qué más, no sé si te respondo la pregunta, qué más quieran preguntar el público, si tienen dudas. La parte del anfiteatro también fue algo difícil porque pues todo el equipo de producción no podíamos estar allá. Entonces teníamos un equipo de producción limitado, y lo que decía ahorita Norbey, fue difícil porque entrar allá es otra cosa, porque pues teníamos en presencia cuerpos, como lo explicaba ahorita Norbey,
y también teníamos pues un tiempo limitado, ya que lo hicimos tarde noche, entramos también a escondidas, entonces fue una experiencia también bacana, pero pues estábamos ahí corriendo. ¿Cuánto tiempo tardaron en la edición de toda la película? Fueron 2 días completos de universidad, fueron desde las 7 de la mañana hasta horas de la noche, tipo 6, 7 de la noche, y fueron 2 días completos. Listo, gracias. ¿Y qué los inspiró, digamos, a seguir como esa historia o a crear esta historia enlazada con el terror, o sea, viendo como más, o sea, otras linealidades como comedia, drama, entre otros géneros? ¿Por qué terror? No, se presentaron varias propuestas al principio de guión, de historias que podríamos hacer. O sea, la historia no es mía, la historia realmente es de Laura, mi compañera que fue la que hizo guión. Y no, fue como la mejor historia, como la mejor que se construyó. Me pareció muy interesante ese aspecto psicológico que estaba inmerso pues en el guión y a lo último se escogió esa. También con un poco de terror. La historia en el guión estaba un poco más llevada hacia el terror psicológico, hacia esos aspectos sí, que tienen que ver con los rasgos psicológicos. Y yo en esa intervención que hice en el guión, traté de meterle un poco más de terror, porque pues, era un poco más difícil, como les contaba en un principio, llevar a la pantalla todos los aspectos psicológicos, como para el tiempo que teníamos, pues porque eso fue una semana en la que tuvimos que grabar, tuvimos que editar. Entonces, pues había como, o sea, el tiempo siempre fue un límite ahí que estuvo para nosotros y entonces nos tocaba como improvisar en ciertas cosas. Bueno, y para el casting, ¿cómo fue? ¿Fueron los mismos estudiantes de ese semestre de cine o hicieron un casting externo? No, nosotros hicimos un casting y fueron alrededor de, no me acuerdo si Juan se acuerda, fueron como que 15 personas. No, pero más. Fueron más, realmente no acuerdo. Es que Con el lo que se casting. hizo fue... Dale, Sí, Juan, dale. No, dale, Juan. Lo que se hizo con el casting fue pues hacer la publicidad como tal y pues hicimos como una distribución en ciertos lugares estratégicos. Entonces estuvimos pues en el Luz y Tejada, estuvimos también por el centro, regamos en los cafés del centro, dentro de la universidad, en redes sociales, el apoyo de los compañeros del semestre y de otros semestres, y fueron alrededor de 31 personas, creo. Y ya. Aunque, si digo algo, no sé si Pipe lo recuerda, que habíamos seleccionado como a otra persona, o teníamos dentro del casting a otra persona para que hiciera el papel de Julián, pero creo que antes de comenzar fue que canceló, porque se le había presentado como un inconveniente. Y ahí fue cuando ya Daniel pasó a tomar el papel de Julián. ¿Y alguno de los que participaron en el film como actores, todos fueron estudiantes o alguien externo de la universidad? Pues intentamos que quedaran dentro de los protagonistas, pues como estudiantes de la universidad, pero sí pues tuvimos también el acompañamiento de personas externas, como lo fue don Jairo, que
que estuvo haciendo el papel del profesor, Emanuel, que también estuvo en unas escenas que es el sobrino de uno de los compañeros de la U, y, y no recuerdo quién más fue que estuvo, bueno, y algunas nenas que estuvieron en el ritual, bueno, fueron varios que no eran de la universidad, que se habían presentado al casting y que pues decidimos dejarlos también para que nos apoyaran. Sí, antes de todo el proceso de grabación, por ejemplo, se hicieron ejercicios, por ejemplo, adaptando pues los espacios como el anfiteatro, entonces haciendo escenas pequeñas. Y yo creo que ahí fue donde escogimos a Daniel, que es el personaje principal, Julián, Daniel Marín, que es el nombre de él, donde vimos como características que nos servían mucho, como por ejemplo esta parte donde dice por qué lo mató, en donde él lo hace muy bien, entonces al final como que decidimos trabajar con él y creo que fue una actuación muy buena dentro de lo que puede ser. Realmente él no es un actor profesional, entonces, pero lo hizo muy bien, a mi parecer, como viéndolo desde el papel de director. Y sí, todo lo que dice Juan. Otra pregunta, en el proceso de grabación, ¿tuvieron facilidad con las cámaras o alguien los patrocinó o algo así? En la parte de las cámaras grabamos con una Canon de un compañero y una Nikon de una compañera que eran los de cámara. Era Juliana y Juan José, y no era con la cámara de ellos. Era muchos equipos que era como mencionaba ahorita Norbey, que nos prestó él. Entonces utilizamos mucho Dolly, utilizamos la grúa de la universidad, utilizamos luces de Norbey, luces de, de la universidad, luces que nos conseguimos por ahí también de un compañero de la universidad y cositas así. O sea, utilizamos muchos equipos, pero siempre grabamos con las cámaras de los dos compañeros, con la Nikon y con la Canon. Ah, listo, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle a nuestros invitados, a Felipe, a Norbey, a Juan David? ¿Algo que quieran decirle respecto a la película? Bueno, yo quisiera saber qué fue lo que más les gustó, lo que más se llevan de todo este proceso, de la realización de la película, qué fue el proceso que más les gustó. Bueno, de mi parte, pues yo quería destacar el papel que jugó, por ejemplo, Felipe dentro de, cierto, de como director, el de Juan David, el de Lina, Sebastián y todos los que apoyaron toda la parte, cierto, de producción desde sus distintas fases, cierto. El trabajo de Snyder como director de arte fue un trabajo muy bueno, la verdad. Pues Snyder era el encargado tanto del vestuario, la parte de maquillaje, cierto. Yo lo apoyé pues en algunas cosas que él me solicitaba, porque yo pues estuve también en ese departamento, elementos que se necesitaban para la escenografía, entonces yo trataba de conseguir algunos, otros los consiguió él o los compañeros de arte. Entonces fue un trabajo pues bastante, pues donde todos nos unimos con ese fin, ¿no? Porque la verdad es que a pesar de que era muy tensionante, porque pues por un lado el tema del tiempo y por el otro el hecho de que teníamos otras asignaturas pendientes, entonces fue algo un poquito complejo de afrontar, pero afortunadamente pues se hizo un buen proceso, ¿no? Creo que se logró hacer la labor bien y
y afortunadamente pues es una experiencia muy grata porque, por ejemplo, pues para otras asignaturas más posteriores como video, como televisión y los laboratorios, ese tipo de los encuadres, los planos, los ángulos y todo esto pues genera una experiencia muy significativa. Entonces era pues un proceso bastante riguroso, por ejemplo, con el director de fotografía y el director revisar, ¿cierto?, qué ángulos eran los más adecuados para cada toma. Pues eso me imagino que fue una labor bastante dispendiosa, saber cuáles planos eran los que sí servían y cuáles no, ¿cierto? Porque igual se hizo prueba, ¿cierto? Pues Felipe nos indicaba de acuerdo a la escenografía qué elementos colocar. A los dos compañeros de cámara, Juliana y Juan José, pues se ubicaban las cámaras pues en ciertos ángulos y posiciones con el fin de tomar una escena desde dos visiones, ¿cierto? Porque la mayoría de películas que habíamos visto, o por lo menos yo en mi caso personal, las que yo he visto de la facultad, pues del programa, son hechas a una sola cámara. Entonces, en el caso de nosotros, pues tratamos de revisar mucho esa parte, ¿no? Pues no sé si Felipe me corrige, pero tratamos, digamos, de mostrar como acercarnos mucho a lo que es el cine, ¿no? Buscar como esa posición de objetos y todo esto para el encuadre, para la angulación y también el manejo de la luz, ¿cierto? Fue un trabajo pues bastante bien logrado y pues no sé si Felipe o Juan David quieran de pronto, ellos que sí tienen más, digamos, que manejaron más el proceso de producción y realización como tal de la idea. Sí, estoy de acuerdo con Norbey. Teníamos una ventaja y es que en el grupo los compañeros que teníamos, todos teníamos como algo en común, y es ese gusto por lo audiovisual, por hacer, sacar como este tipo de cortos, esta cosa de una manera muy bien, manejar muchos planos. Por ejemplo, Juan José y Juliana, hasta el momento yo creo que les gusta mucho esa parte audiovisual y siempre se han desempeñado por sacar trabajos muy buenos. Entonces tuvimos esa ventaja de que teníamos un muy buen equipo. Y lo que más me gusta del proceso, no, o sea, me gustó mucho todo el proceso porque nos unimos todos como grupo y sacamos Mácula adelante y fue un proceso difícil. Lo más difícil, creo que ahí leí en el chat, fue lo del tiempo. Realmente lo del tiempo sí lo vuelve uno un limitante porque lo pone a correr con muchas cosas. Entonces, en la parte de guión fue muy difícil llegar a adaptar y de yo pensarme toda esa idea que tenía Laura, que era la del guión, para poder transmitirla de la forma que ella quería y no interferir con muchas cosas que yo tengo o que yo tenía en ese momento en la cabeza. Entonces el tiempo sí fue algo que creo que fue lo más difícil. Se llama Mácula porque dentro de la historia del guión, que creo que fue algo que se perdió, porque tuvimos que cambiarlo, era porque mácula es una mancha. Entonces dentro del libro, que desde el principio era como un indicio o un protagonista importante dentro de la historia, había una mancha dentro del libro que era la que mostraba como esa maldición que tenía o simplemente ese signo importante dentro de la historia que significaba Sofía, que era como esa protección de Julián. Entonces por eso se llamó Mácula. O sea, tenía que ver como con un signo ahí de una mancha y en relación con lo que era Sofía y que realmente afectaba a Julián. Como por esa relación de esa cercanía que tenían entre los dos,
Entonces era ahí como una cosa confusa, pero que siempre tuvimos como en cuenta. Y que claro, se perdió pues al final. Y ya, no sé qué más les voy a contar. Una pregunta pues para los que quieran participar, que hicieron parte de Mácula. ¿Ustedes volverían a estar en el proceso de hacer un corto o una película? Yo en mi caso sí lo haría. Creo que uno dentro de la carrera, cine es una de las materias, o sea, en mi caso que me gusta tanto el audiovisual también me gusta tanto el cine. En estos momentos tengo un grupito, un colectivo que se llama Cisterna Films y que pues estamos sacando cositas parecidas a Mácula. Siempre nos ha gustado el cine. Creo que hay que vivir la experiencia, porque no hay gente hay compañeros, estudiantes que deciden no hacerlo. Creo que hay que vivir la experiencia y porque deja muchas cosas muy interesantes, deja muchos conocimientos, uno comparte mucho con los compañeros y hay una retroalimentación al final de cada producto, de cada resultado que sale de todo el proceso. Hay muchas emociones encontradas, muchas cosas que uno conoce de los compañeros, que se acerca de más y resultan proyectos muy bacanos, aparte de ya lo que es la materia, y que le permiten a uno salir como de ese mundo de lo que es la carrera simplemente. Entonces, no sé si conocen proyectos como Educomunicadores Sin Fronteras, que está en la universidad. Por ejemplo, antes de la pandemia, empezamos un proceso con Educomunicadores Sin Fronteras, en donde se nos iba a permitir hacer un intercambio con estudiantes de Argentina. Y pues llegamos a este proceso fue por la materia de cine, porque se nos vio que teníamos ese gusto por el cine y entonces el profesor Ballesteros, que lidera el proceso, nos llamó. Entonces resultan como a partir de esa experiencia que vivimos en la película, como que nos abre camino a otras cosas y también como a identificar como qué nos gusta, qué queremos hacer después de salir y graduarnos de la universidad. Entonces creo que el proceso es necesario, pero hay compañeros que no lo deciden hacer y creo que también caen como en esa equivocación de no hacerlo, por miedo o porque no les gusta o pues, varios motivos. Bueno, Siga. Perdón, no, iba a comentarles que pues en mi caso yo también estoy de acuerdo con Felipe. Pues a mí me gustaría volver pues en alguna otra oportunidad volver a participar de un proceso de grabación de este tipo de productos, porque de alguna manera uno con cada producto que uno desarrolla digamos en esta fase audiovisual de la carrera, uno aprende más, ¿cierto? Con la experiencia que tuve en Mácula, por ejemplo, en Laboratorio Audiovisual 1, 2 y 3, tuve una buena participación y pues los trabajos que logré desarrollar fueron, pues para los profesores fueron muy buenos. Inclusive en este último laboratorio hice un cómic, ¿cierto? Aunque es una imagen estática, el profesor Gustavo Realpe quería que le diéramos vida, ¿cierto? A una imagen que es estática, pero había que meterle como ese
como esa narrativa audiovisual que convirtiera esa imagen estática, que son dibujos, ¿cierto?, en algo narrativo, en algo que trascendiera, en crear una historia. Entonces, por ejemplo, ese tipo de experiencias como la de Mácula me facilitó mucho construir una historia, ¿cierto? Entonces, al profesor le gustó mucho ese tipo de trabajos porque, por ejemplo, con lo que uno ve en cine, digamos, el tema del sonido, saber de pronto qué tipo de sonidos son adecuados para ambientar una escena, eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, en el caso de Mácula, Santiago Guerrero, si no estoy mal, quien dirigió la parte de sonido, junto a Esteban y a otros compañeros, creo que hicieron un buen trabajo en ese sentido. Entonces, ese tipo de experiencias a uno lo lleva a, digamos, a encontrar ciertos elementos de a nivel multimedial que nos permiten construir para trabajos futuros como los laboratorios, como televisión, como video, ese tipo de, pues con esas experiencias poder crear nuevos productos y es muy significativo. Por otra parte, ¿cuál es el trasfondo que tiene Mácula y también cuál era el objetivo que buscaban ustedes al presentar esta película? Norbey o Juan David nos podría responder la pregunta del compañero. ¿Me podrían repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es el trasfondo de la película? ¿O el objetivo que tenían para presentar pues, la película al público? ¿Qué buscaban con esta película? O sea, ¿cuál era el objetivo que tenían ustedes en mente? Bueno, pues teniendo en cuenta que realmente yo no estuve del lado de la historia, porque, bueno, ni tampoco de la dirección ni nada de eso, entonces pues sí sería difícil responderlo. Pero intentamos pues enfocarnos en el público, pues que fuera directamente de la universidad. Buscábamos, como mencionaba Felipe anteriormente, como que realmente se sintiera ese terror psicológico de una u otra forma, aunque era difícil de comprender porque pues sabemos que muchos que están acá realmente no entendieron la historia porque pues era un poco confusa, pero pues buscábamos realmente que como eso siniestro, ese espectro realmente se lograra sentir dentro de los 15 minutos 51 segundos que dura. La intención pues realmente era mostrar muy buenas imágenes y también una buena historia, que en este caso pues obviamente algo que se consiguió y algo que también le agradecemos a las personas que estuvieron detrás como de toda la parte de fotografía y fue eso. Logramos tener muy buena calidad también y que en partes lograba transmitir lo que se buscaba. Entonces pues ya creo que era eso, no sé si logré aclarar algo. Ah, sí, listo, gracias. Bueno, Yo quería agregar algo de pronto para terminar o complementar lo que es el compañero. Mácula como tal, pues no sé si lo alcanzaron a apreciar. De pronto no, porque como la película se ve como en cámara lenta cuando se transmite a través de Meet, ¿cierto? Pero Mácula, por ejemplo, deja un final abierto, ¿cierto? Entonces quería, pues, el director y los guionistas quisieron como ponerlo en ese sentido porque la idea es que la gente se preguntara, bueno, ¿qué va a pasar con este caso del abuelo que está en el anfiteatro y que
los forenses no logran determinar qué fue lo que ocurrió para que este señor, ¿cierto? El abuelo de Julián quedara con esas manchas en el cuerpo, porque realmente así es que termina la historia, ¿cierto? Encuentran el cuerpo del abuelo de Julián, pero no se sabe qué va a pasar después, ¿cierto? Entonces pues no sé si estaré equivocado, de pronto Juan David me puede corregir, pero digamos esa fue como la idea, ¿cierto? Generar como ese final abierto que evocaría como a que más adelante la historia continuara de pronto en otro corto o en otro espacio, ¿cierto? En otra, como en una segunda parte de la historia, ¿cierto? Para darle como más pertinencia a la historia y como que la gente se fuera como apropiando más de lo que es la narrativa que se quería tratar de transmitir. Eso que menciona Norbey es algo importante y nos dio muchísimo miedo al momento de entregar pues como tal el producto, porque la mayoría de películas de la carrera, bueno, de la licenciatura en comunicación, pues siempre tenían el corte final como tal. Entonces no sabíamos si realmente iba a ser adecuado también, pues como dejarlo ahí, bueno, y entonces ahora qué va a pasar. Yo creo que eso fue una de las dificultades que tuvimos hasta el último día antes de presentar. Y pues aparte de eso, pues que no solamente le estábamos presentando a los compañeros del salón, creo que Yerly tuvo también la experiencia y Alex Toro de ver la cantidad de personas que habían en el auditorio. Teníamos el auditorio completamente lleno y no sabíamos realmente cómo iban a reaccionar todos ante un final abierto, una película bien extraña porque realmente era extraña y un final abierto que no decía prácticamente nada. Entonces estábamos esperando también como que a que todos lograran responder a eso que se había realizado y pues fue como bien. Bueno, entonces ya cerramos este foro. Le queremos dar las gracias a Norbey, a Juan David y a Felipe por acompañarnos y los felicitamos porque sabemos que hicieron un gran trabajo para sacar este producto y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias a todos, gracias por su compañía, por estar acá, que estén muy bien. Esperamos vernos en un próximo encuentro de Cinema Paraíso. Bueno, muchísimas gracias a todos y una feliz tarde. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Que tengan buen día. Hasta luego, Juan José. Hasta luego, Valentina.